Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero hablaros de un tema que no he visto mucha información y en su día tampoco cuando yo empecé con esto. Y creo que es un tema que puede ser muy útil para muchos y es sobre la numeración de los lápices. Aquí os he puesto una línea guía, ¿vale? Para que podáis ver la numeración genérica mundial que se usa para clasificar cada tipo de lápiz. Estos códigos o esta numeración que los clasifica siempre va a ir indicada en el mismo lápiz. Si os fijáis en el lápiz que tengáis en casa, seguramente venga alguno de estos códigos que podéis ver. Estos códigos se dividen en dos grupos, en los B y los H. El H viene de la palabra hard en inglés, que significa duro, y B, que vendría de black, que significa negro. Yo tenía entendido o lo asociaba más a la palabra blando, porque son lápices más blandos, pero oficialmente es black de negro. Los H nos van a aportar un trazo definido y bastante fino, a veces incluso imperceptible, por eso muchas veces se usan sobre todo para bocetos, para dibujo técnico, arquitectónico, y esto se debe a que su mina es muy dura y que en su fórmula tiene menos cantidad de grafito que los lápices B. En cambio los B, al tener una mina bastante blanda y normalmente gruesa, por lo cual tenemos que tener cuidado porque se puede romper con facilidad dibujando e incluso sacándole punta, vamos a obtener un trazo menos definido, más rugoso, más sucio, o incluso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlos, ya que se difuminan con mucha facilidad. Incluso pasando la mano podemos mancharlo todo y emborronar todo lo que estuvimos haciendo. Aquí os dejo un pequeño ejemplo de cómo se vería el trazo de cada uno de esos lápices dependiendo de si es H o es B, para que veáis un poco de diferencia. Los H, al tener menos pigmento, siempre van a tirar a grises, y los B, por su gran contenido en grafito, siempre van a tirar a cuanto más numeración tenga, más se acerquen a un número hacia arriba, 8, 9, 10, 12, hay bastante gama, no es hasta el 8, sino puede llegar incluso hasta el 12, siempre van a ser cada vez más oscuros. De todas formas, luego vais a poder ver un pequeño fragmento de cómo voy aplicando cada lápiz. Os digo mi opinión, cómo lo utilizo yo, y vais a ver la diferencia entre un trazo y otro. Entre estos dos grandes grupos, los H y los B, existe uno pequeño que es de transición. Estos son el F y el HB. El F tira más hacia los H, es un poquito más duro, y el HB tira más hacia los B, que es un poquito más blando, pero los dos más o menos son iguales, son los más genéricos y los más utilizados, ya que sirven un poco para todo, para escribir, para dibujar, para esbozar. De hecho, normalmente en la escuela, si os fijáis, vais a tener un lápiz HB. Dicho esto, podríamos incluso dividirlo en tres grupos dependiendo de la tonalidad. Serían los B, serían los tonos más oscuros, los más pigmentados. Los tonos medios corresponderían al H, F, HB y el B. Y por último quedarían los tonos claros, que serían a partir del 2H. Y por último, para terminar esta parte más teórica, podemos dividir estos grupos dependiendo del uso que se le dé de dibujo artístico y dibujo técnico. El dibujo artístico suele usarse a partir del H. De hecho, el H, F y HB se suelen usar sobre todo para esbozar, para las primeras líneas, porque como hemos dicho antes, los H y los que están menos pigmentados en general se suelen utilizar para hacer el boceto, líneas que casi ni se van a apreciar, y luego damos más intensidad, más sombreado con los de la gama B.
En cambio, el dibujo técnico es un dibujo muy limpio y requiere de una línea fina y por eso se usan sobre todo los H. Yo personalmente aconsejaría que si os vais a dedicar al dibujo, yo siempre tengo un H, un F o un HB para bocetos. Luego tengo un 3B para añadir un poquito más ya de intensidad a la ilustración o al trazo que quiero resaltar. Y luego un 6B para añadir las sombras más pronunciadas. Me gusta también tener un 8B porque aporta muchísima intensidad, muchísimo pigmento a la ilustración. Pero si tengo que quedarme solo con 3, ya sea porque voy a ilustrar fuera y no puedo llevar el estuche petado de cosas, sería un H o F para el boceto, 3B para el trazo y el 6B para el sombreado. Aquí os dejo un par de imágenes para que la tengáis de referencia y podáis ver el tipo de trazo que podéis conseguir con cada uno de estos lápices. Y en esta segunda imagen podéis ver el tipo de degradado que podéis conseguir dependiendo de cuál lápiz utilicéis. Como veis, los 8Bs tienen un trazo muy intenso, mucho más pigmentado hasta conseguir un clarito. Y el 8B, por ejemplo, sería totalmente lo opuesto. Es más, es que casi ni se aprecia el degradado. Ahora vamos a hacer una prueba para que veáis directamente la diferencia entre un lápiz y otro. Este es un B, ¿vale? Veis un trazo fino. Y si yo intento rellenar una zona, podéis ver que no tengo mayor dificultad. En cambio, si yo cojo un H, en concreto este va a ser un 5H, veis que la línea es mucho más fina, bastante menos pigmentada, tirando más a una gama de gris. Y si yo intento rellenar una zona más amplia, el trazo al ser más rígido es más difícil rellenar de una forma más homogénea. Aquí os muestro el trazado de un 5B. Como veis, se ve la diferencia de blando y que de los tres es el que menos dificultad tengo a la hora de rellenar, y obviamente también se ve que el tono es muchísimo más oscuro. Ahora lo que voy a hacer aquí es hacer ese trazado de forma más seguida con los tres tipos de lápices para que podáis ver de seguido la gran diferencia que hay entre uno y otro y el tiempo de que tardo al rellenar una zona, así como la diferencia de tonalidad entre los tres. Si quiero ser muy suave a la hora de trazar, incluso a la hora de hacer un boceto, si no quieres que se marque mucho, tumbamos un poquito el lápiz y lo agarramos desde la zona de detrás y vamos trazando muy suavemente sin casi ejercer ninguna presión sobre el papel. Con esta técnica y en concreto con los lápices B vamos a conseguir rellenar una zona más rápidamente. El lápiz, la verdad es que a mí me encanta, es un material muy versátil y todo depende de la presión que ejerzas sobre el papel, de la paciencia que ejerzas cuando estás dando trazos, porque si quieres un degradado homogéneo vas a tener que dedicarle paciencia. Como podéis ver, al estar utilizando un lápiz más blando no me está costando demasiado, pero el conseguir esa tonalidad gris muy clarita, porque recordad que los B son muy pigmentados, voy a tener que controlar mucho la presión que estoy ejerciendo sobre el papel, intentando que no se noten los cortes cada vez que paso el lápiz por una sección que ya he dibujado. Si quiero hacer trazos más experimentales y marcados, lo único que tengo que hacer es apretar el lápiz contra el lienzo mientras voy dibujando y claramente se va a ver que el lápiz incluso ha pasado por ahí más de una vez. Y vais a ver esos cortes que lo hacen más rústico. Ahora te voy a mostrar cómo utilizar y combinar tres tipos de lápices para conseguir un degradado. Empiezo a hacer un relleno con el más suave de todos, pudiendo ser un HB o un B. Con este lápiz trazo muy suave, tratando de hacer un movimiento circular o ovalado para que no se queden líneas ni se marquen las uniones entre un trazado y otro. Ahora vamos a aplicar un poco de sombra con el 3B.
recorriendo nuevamente lo que ya hemos trazado. Yo voy a centrarme en dar sombra a la esquina superior derecha, haciendo un degradado hacia la esquina inferior izquierda. Como ya os he mencionado antes, este proceso requiere de paciencia, ya que estamos trabajando por capas el sombreado de nuestra ilustración. Por último, repetimos el mismo proceso con el lápiz más blando, en este caso es un 6B, y lo hacemos centrándonos en la esquina superior derecha, sin llegar a invadir el total de la segunda capa. Solo queremos dar oscuridad a la esquina. A partir del 3B son ideales para dar sombras, conseguir degradados muy pronunciados. Podemos jugar mucho con las tonalidades dependiendo de la presión que ejerzamos sobre el papel. Ahora lo que vamos a hacer es poner en práctica todo lo que hemos comentado anteriormente. Vamos a empezar haciendo el trazo con el lápiz más suave, siempre de la gama de los H, para tener un trazo lo más fino y limpio posible. Luego ya poquito a poco le iremos dando el detalle. Una vez hecho el trazo, empezamos a darle sutilmente un poquito de sombra, ya que todavía estamos en los primeros pasos y tampoco queremos oscurecer en exceso nuestro dibujo. Sobre esta primera capa, que es la más clara, vamos a empezar a añadirle el color. Recuerdo que cuando vayamos a añadir color, siempre tiene que ser después de la primera capa, que es la más clara, ¿vale? Si lo añadimos más tarde se nos va a emborronar todo. De hecho, esto se debe a que la composición entre un lápiz de color y un lápiz de grafito es diferente. El lápiz de grafito no se llega a adherir fijo al papel, sino que se queda así como superficial. Y simplemente si yo le llego a pasar el dedo, un algodón o un difumino, se va a arrastrar rápidamente. En cambio, eso si lo comprobáis en un lápiz de color, a no ser que sea de un material distinto específico, se va a quedar fijo en el papel. Con esto lo que os quiero decir es que si el lápiz de grafito no se queda fijo en el papel, si aplicamos después el lápiz de color, este lápiz de color funcionará como, aparte de dar color, funcionará como un difumino, ¿vale? Y arrastrará este lápiz de grafito. Por eso tenemos que tener cuidado de que el lápiz de color no corra el lápiz de grafito que hemos puesto previamente. Yo recomiendo siempre que el lápiz de color se dé de una forma muy suave, porque los lápices de colores, a diferencia de los lápices de grafito, se componen de una especie de cera de abeja junto con un pigmento. Esa composición es grasa y si luego queremos añadir una capa más de grafito, va a hacer que este no se pegue bien y al final se va a formar una pasta que va a acabar emborronando toda la ilustración. Por eso tratad de hacerlo muy suave para ir funcionando los trazos de manera más natural y hacer que todo se quede más limpio y evitar que se emborrone. Aquí os muestro otro ejemplo, ¿vale? Será con un fantasmita. Primero hacemos el trazo con el lápiz más suave, un H, un B, el más suave que vayamos a usar. Le hacemos algunos de los primeros detalles, como los pliegues de la tela, un sombreado muy sutil.
En la segunda capa añadimos un poco de color. Recordad apretar poco, ir suavemente añadiendo ese color. Y por último, cuando sepamos que ya no vamos a añadir más color, la última capa será con el lápiz más oscuro, más blando, lo de la gama de beige, para añadir los últimos detalles de nuestro dibujo. Si luego de terminar nuestro dibujo queremos darle algún toque de color, por ejemplo, yo le voy a poner un sonrojito en las mejillas, no pasa nada porque es un tramo muy pequeño y si lo hacemos suavemente, como os digo, no vamos a arrastrar demasiado el grafito que hayamos puesto encima. Y de todas formas, esta zona, como podéis ver, no le he puesto un grafito excesivo, así que no le va a pasar absolutamente nada. Y por último y no menos importante, quiero hablaros de dos materiales fundamentales cuando estamos hablando de ilustrar en lápiz. Uno de ellos son los difuminos, que es esto que veis en pantalla. Hay diferentes medidas y grosores. Esto lo que va a ayudar es que cuando querramos difuminar nuestro lápiz, nuestro grafito, lo hagamos de una forma más limpia, ya que si lo hacemos con el dedo, vale, queda guay, queda bien, pero hay veces que no nos interesa porque el propio dedo tiene grasa, ¿vale? Tiene sudor y eso puede hacer que la misma ilustración se nos estropee o querramos conseguir un efecto distinto. Pues tener uno de estos para mí es fundamental. Antes de dar por terminado este vídeo, quería hablaros de un elemento fundamental a la hora de dibujar con lápices y son las gomas o los borradores. Estos borradores no solo nos van a ayudar a eliminar el trazo, a borrar lo que hayamos trazado mal o no nos guste, sino que también con la goma podemos crear diferentes efectos, ya sea de brillo, un patrón, algo que ayude, digamos, a resaltar la base oscura, volverla muy clara o incluso crear un pequeño degradadito. Aquí os muestro algunas de ellas, concretamente son las que yo más utilizo. La 1 es la goma estándar que podemos usar siempre cuando hemos estado en el colegio. Es la que se suele vender en cualquier papelería. La tipo 2 es una goma más específica para dibujo. Su composición es prácticamente igual que la goma normal. Lo que pasa es que este tipo de goma deja menos residuos y sí que atrapa más el grafito del lápiz, por lo que suele ser más limpia y deja el folio sin ningún tipo de grafito. El tipo 3 es una goma, está en formato de tubo y está guardada dentro de una especie de bolígrafo, ¿vale? No es un bolígrafo en sí, pero tiene la forma. Y lo que vamos a conseguir normalmente son trazos más definidos de cositas más concretas que queramos borrar. Y esta goma va a conservar el mismo tamaño y la misma forma. Y por último la número 4, que es la goma moldeable. Es una goma que no tiene una figura fija, sino que nosotros con las manos podemos darle la forma que queramos. Podemos borrar como una goma normal o modelarla
de forma que quede un piquito y borrar una pequeña parte. Ahí podréis ver seguramente un ejemplo de lo que me estoy refiriendo y podéis ganar muchísima precisión a la hora de borrar. Yo este tipo de goma me encanta porque me parece la más versátil de los 4 tipos que he utilizado, así que si queréis dirigiros a por una, yo os recomiendo esta porque vais a tener todas las funciones en una. Y también destacar que este tipo de goma no deja nada, pero nada de residuo, no tiene nada que ver con la goma estándar. Y bueno, bonitos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ante todo quiero agradecer a los Patreon por todo el apoyo que me dan. Si no sabéis qué es Patreon, tenéis el enlace en la descripción y ahí os dejo toda la información de cómo podéis ayudarme un poquito más a vivir de mi pasión, que es la ilustración. También os dejo por aquí mis redes sociales por si queréis seguirme en alguna de ellas. Y mi tienda de Etsy donde podéis encontrar prints, stickers, llaveros, peluches, variedad de productos en los que voy trabajando día a día con vosotros. Y por favor no olvidéis darle a like, suscribirse y compartir el vídeo, ya que a cualquier persona pues le podría ser de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho. Bye bye.